Amigos, qué gusto que nos acompañe, como siempre, un verdadero placer. Tras la debacle que sufrió el negocio inmobiliario con la pandemia, ese rubro aún se encuentra en una etapa de estabilización. Un acicate en los últimos años ha resultado el segmento industrial porque el mercado interno ha crecido y está también el impulso del nearshoring. Vivienda también ha mejorado muchísimo, dadas las necesidades de muchos jóvenes que requieren un techo para su hogar. Lo mismo la parte turística va de regreso y qué decir del negocio de oficinas, aún impactado por el home office. Esta noche, nuestro invitado es Jaime Fasja. Él es el presidente de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios. ¿Qué tanto se avanzó el año pasado en los distintos segmentos y qué se visualiza para este 2024, año político? Lo invito a que nos acompañe. Jaime, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas noches. Alberto, buenas noches. Me da gusto saludarte. Bueno, arranca el año, la actividad inmobiliaria importantísima y bueno, pues una actividad que por fortuna viene ya de regreso. La última vez que nos hiciste el favor de acompañarnos, hablaste de que estábamos en una fase de recuperación. 2023 todavía recuperación. ¿Qué se puede esperar para 2024 para la actividad inmobiliaria, Jaime? ¿Cómo lo estás viendo? Pues un año muy interesante, ¿no? Venimos de un año que, como bien comentas, fue un año de recuperación. Los diferentes sectores también se comportaron de diferentes maneras. Tenemos, pues sigue liderando el tema industrial, el tema del nearshoring, pues venimos con inversión extranjera histórica y ya realmente estamos viendo el resultado del mismo, ¿no? Hay más de 50 proyectos industriales en construcción, se construyeron más de 5 millones de metros cuadrados y vemos que hay una demanda de más de 15 millones de metros cuadrados hacia adelante, lo cual serían más de 4 millones de empleos. Entonces, pues al final del día vemos nosotros por el lado industrial va a seguir al alza, va a seguir muy dinámico. El tema turístico, pues tuvimos un 2023 digamos, complicado. Flat, ¿no? Por un lado, el tipo de cambio nos pegó de forma importante. Esta apreciación del peso hace que México se vuelva más caro para el turista extranjero, aunado a que otros destinos que habían estado cerrados por muchos años durante la pandemia, pues se vuelven a abrir. Entonces, sobre todo el turista americano, que es alrededor del 70% de nuestros turistas a nivel nacional, tomó opciones de ir a otros lados. Entonces, un año sin gran crecimiento, tampoco sin gran baja. Tuvimos un crecimiento en cuanto a pasajeros, un ligero 4% abajo en cuanto a inversión, en cuanto a gasto. Las oficinas todavía complicadas, hemos bajado de números de hasta 25, 27% de desocupación, ya estamos en 18, pero se sigue viendo una lenta recuperación. Y centros comerciales, pues estamos muy impresionados de forma positiva de la gran recuperación que han tenido, ¿no? Traemos un 91% de ocupación a nivel nacional, el consumo está por arriba del consumo del 2019, entonces pues vemos nosotros un año en donde va a haber inversión, en donde a pesar de ser un año electoral, el cual normalmente vemos históricamente que los años electorales por causar incertidumbre es donde se frena mucho la inversión. Creemos que vamos a tener en cualquiera de las opciones, vemos una transición en la parte económica ordenada y positiva, ¿no? Creemos que independientemente a nivel federal, este tema de tener a un presidente mujer por primera vez es una gran noticia para el país y creemos que va a ser una transición ordenada que nos va a seguir dejando trabajar. Ahora, ¿crees que ya este 2024 dejemos esa fase de recuperación para crecer o todavía no, precisamente por este tema electoral, Jaime? Creo yo, el factor más importante es el tema de las tasas de interés. Seguimos con las tasas de interés en niveles muy altos. La baja de tasas, pues no vemos que vayan a subir más, pero tampoco vemos que vayan a bajar en el corto plazo y a un ritmo acelerado. Entonces, pues eso inhibe mucho ciertas inversiones. Y por otro lado, pues creo que hay algo de cautela, pero yo te diría que de las últimas 3 o 4 diferentes cambios de gobierno a nivel federal, esta la vemos como la que menos impacto en cuanto a inversión pueda tener. Así hay sectores que más que en recuperación, como decía yo, turismo e industrial, van en crecimiento importante. Ahora, también depende mucho de las políticas y también depende mucho
del apoyo que tengamos de todos los niveles de gobierno, ¿no? El tema de la certidumbre jurídica juega un papel importantísimo. El tema, y certidumbre jurídica me refiero, pues que los permisos, licencias se van a dar sobre todo para la inversión extranjera. El tema de la infraestructura, sobre todo en el tema industrial, agua, luz. Ese es un freno, ¿no? Es un obstáculo, freno, ¿no? así es, así es. Entonces, creemos que hay condiciones, pero tiene que haber una colaboración y un trabajo muy cercano entre la iniciativa privada y pública para que esto se dé. Ahora, Jaime, vivienda, por ejemplo, que pues es parte de la inversión que se hace urbana. ¿Cómo nos ha ido? ¿Qué tanto se ha mejorado el tema? Bueno, no hablemos de vivienda intersocial que se está por los suelos, pero el resto, ¿cómo le ha ido? También la vivienda ha tenido una recuperación, pero ha sido más lenta. Tuvimos un crecimiento del 10% en este 2023, que está por debajo de niveles históricos. Creemos que el gran problema que tenemos es, bueno, pues la Ciudad de México, siendo la metrópolis más importante del país y una de las más importantes de Latinoamérica y el mundo, es complicada la vivienda, el costo de tierra es alto, el costo de los materiales, pues con la inflación ha subido, el costo de los permisos, sobre todo, han incrementado de forma importante. Hemos trabajado o hemos buscado trabajar muy de cerca con autoridades de la ciudad para encontrar la forma de poder lograr vivienda, pues tanto asequible como de interés medio, que haga sentido, ¿no? Porque cuando vemos ya los costos de tierra, más lo que cuestan los permisos, más dónde están las tasas de intereses, pues ya el costo no da. Sí, ya no da. Entonces, por otro lado, vemos otras ciudades en donde hay un dinamismo muy diferente, otros estados, en Jalisco, por ejemplo, en Baja California, y mucho también está en Nuevo León, mucho impulsado por este tema del nearshoring. Al final, pues de repente llegan millones de metros cuadrados industriales con cientos de miles de empleados que necesitan una vivienda, que después van a necesitar lugares de esparcimiento, hoteles. Entonces creemos que este fenómeno del nearshoring también viene a impulsar mucho la vivienda, pero específicamente en estos estados y estas ciudades en donde se está desarrollando en su mayoría. Ahora, oficinas, Jaime, pues ya sabemos que además del golpe que recibió con la pandemia, que la gente pues dejó de ir a las oficinas a trabajar, pues como que se arraigó mucho en el quehacer cotidiano de los corporativos, el que haya home office, ¿no? Entonces, como que ahí hubo un cambio radical. ¿Qué tanto va a mejorar el tema de las oficinas y qué tanto va a tardar en recuperarse ya plenamente y en volver a crecer? Pues sí vemos ciertas tendencias que vienen cambiando, ¿no? Leí ahí un artículo precisamente recientemente de cómo los bonos a la gente que estuvo en la oficina fueron 30 y tantos % mayores que la gente que estuvo home office. Entonces, sí vemos que después de varios años, el estar en un espacio juntos de colaboración, al final del día, hace las empresas más eficientes y más productivas. Entonces, sí vemos a nivel mundial una tendencia de regresar a oficina, igual y no regresar al 100%, no, pero en esquemas híbridos, y entonces eso vemos que ayuda a que se vaya absorbiendo algo del inventario de desocupación que tenemos. También lo que vemos es que también las oficinas nuevas están dando más metros cuadrados por trabajador. Y entonces eso hace, para que no estén, previendo pues lo que nos pasó en el 2020, la pandemia, en donde estaban pues casi entre 5, 7, 10 metros cuadrados por trabajador. Ahora vemos que dan más espacio por trabajador, lo que hace que puedan tomar o tengan la necesidad de tomar espacios más grandes para la misma cantidad de gente. Claro. Entonces, sí vemos una recuperación. Repito, creo que va a ser lenta, porque al final del día es un proceso en donde es difícil sacar a la gente de ciertos hábitos que tiene haciendo muchos años, pero sí vemos, por ejemplo, en tema de contrataciones, cuando hace 2 años el primer tema de conversación era, oye, ¿hay home office o no? Hoy vemos que ya deja de ser el primer punto de conversación. Sigue siendo relevante, pero vemos que ya están las nuevas generaciones o nosotros mismos más a la idea de hacerlo híbrido. Ahora, la parte comercial que dice se ha recuperado y sorprendentemente bien porque el mercado interno creció más de lo que esperábamos, Jaime, pero al final de cuentas no hemos visto nuevas inversiones en nuevos centros comerciales, ¿verdad? ¿Cuándo crees que pueda regresar ese dinamismo que se llegó a presentar hace algunos años en nuevos
centros comerciales, nuevos puntos de referencia para las personas? No, excelente pregunta, Alberto. La realidad es que hoy hay como 900,000 metros cuadrados de centros comerciales en construcción. La gran mayoría de esos 900,000 metros cuadrados están fuera de la Ciudad de México. Entonces, sí empezamos a ver el dinamismo. En la Riviera Maya, por ejemplo, que ha venido creciendo mucho, hay un par de proyectos comerciales en construcción y uno que se acaba de abrir en Baja California, en Nuevo León, en Jalisco, en Yucatán. Históricamente veíamos mucho desarrollo en la ciudad y repito, ha subido mucho el costo, Sí. el trámite también se ha hecho más complicado y hemos estado buscando trabajar mucho de la mano con las autoridades a nivel Ciudad de México para encontrar la forma de agilizar esto. Hay apertura, entienden pues digamos, freno o desaceleración de la inversión inmobiliaria en la ciudad y la importancia que tiene, ¿no? Entonces creemos que va a depender más del poder trabajar para resolver temas de permisos, licencias, los costos y los tiempos, y eso será lo que desatorará nuevas inversiones comerciales en la ciudad y la metrópolis. Y en términos generales, ¿cómo verías el panorama del 2024? ¿Cómo lo calificarías? ¿Cómo lo ubicarías? Pues vemos un panorama positivo, vemos un panorama, el 2022 y 2023 demostraron con el tema del alza en la inflación y las tasas de intereses una industria resiliente, aguantó, no vimos pues grandes quiebras o propiedades que se tuvieron que reestructurar. Entonces, pues eso nos deja bien parados para lo que viene. Entonces vemos un panorama positivo, estamos confiados, va a haber inversión, generación de empleo y repito, es muy importante que eso se dé de la mano de colaboración de las autoridades. Y para el próximo gobierno, ¿cómo estás viendo esa colaboración? Pues hemos tenido diálogo, todavía no empiezan las campañas oficialmente, hemos estado teniendo acercamiento con los equipos, pero vemos que entienden la relevancia que tiene el sector, toca 48 ramas de la industria y al final del día tiene un impacto de casi el 18% del PIB nacional, entre todas las diferentes industrias de la rama de la construcción. Entonces vemos que entienden la importancia y están interesados en escuchar nuestras propuestas, en escuchar nuestras inquietudes y trabajar con nosotros a nivel municipal, estatal y federal para que empiece y crezca una vez que empiecen las nuevas administraciones. Muy bien, pues Jaime, muchas gracias. Te agradezco mucho el que nos hayas permitido platicar pues, unos minutitos acerca de esta importante actividad. Muchísimas gracias y un gran año, ¿eh? Muchas gracias a ti, Alberto. Gracias, Jaime. Buenas noches. Sí, poco a poco se camina en el negocio inmobiliario tras el shock que la pandemia generó en algunos segmentos como el de oficinas. Por fortuna la economía ha crecido y el 2023 resultó mejor de lo esperado por los expertos, lo que también ayudó al negocio inmobiliario. Pese al año político y la lógica cautela, está el nearshoring, que para muchos especialistas al final va a pesar más incluso que las políticas públicas controvertidas. Ojalá. Lo invito a la próxima semana, aquí a la misma hora, con más nombres y nombres. Hasta la próxima.